Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia y hoy me acompaña aquí a mi vera Roberto Granda, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Óscar Rivas, politólogo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí siempre. Y mi queridísima Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. Te ¿Qué echaba tal? mucho de menos porque desde la última vez que estuve han pasado tantas cosas en Teruel que... Bueno, Teruel Teruel está de existe, moda. Teruel existe de moda. Y vaya si existe. Pero sí, siempre aquí hemos dicho que Ábalos era el último español al que hay que agradecerle y reconocerle que haya mantenido vivas nuestras tradiciones. Y una de ellas, y de las más importantes, es darle valor a sitios recónditos de España, entre ellos al Parador de Teruel, que por cierto es un lugar maravilloso para todo aquel que no lo haya visitado. Bueno, la campaña de publicidad que tiene el Parador de Teruel es el parador más conocido y famoso de España. Pero que además es un parador maravilloso, o sea, Maravilloso. que no es una cosa así cutrecilla como tenemos en otras regiones. ¿Habrán arreglado ya la habitación que destrozó Ábalos y sus Es igual acompañantes? que en Aray me parece una falta de visión de marketing el haber puesto un cartel de aquí pasó su tarde Mariano Rajoy Brey mientras le hacían una moción de censura. Eso hubiera sido pues algo lógico desde el punto de vista del marketing. Yo creo que esa suite deberían proponer que fuera una visita turística en Teruel, ¿no? Lo que pasa es que es un parador que estaba abierto cuando todo lo demás estaba cerrado, o sea, en plena pandemia. Todos estábamos en casa metidos, excepto algunos que estaban de visita por paradores. Bueno, este tema lo vamos a abordar en profundidad durante la tertulia, pero antes simplemente dos recordatorios. El primero, te quejarás, Pilar, siempre hay desayuno en esta casa, gracias Por la cuenta que te trae. Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 331 01. También recordar, estreno libro. He publicado mi primer libro en solitario, Socialismo, la ruina de España. Ya veis que es un título que no se caracteriza precisamente por ser propio de tibios socialdemócratas, es decir, no es mi perfil. Socialismo, la ruina de España. Algunos amigos me dicen, sobra lo de España, socialismo, la ruina. Pero en este caso el libro trata sobre concretamente el declive político, económico y social que existe en España, cómo se crea la riqueza, cómo se destruye, por qué hay países ricos, por qué hay países pobres y por qué, a pesar de lo que diga el gobierno, pues nos estamos empobreciendo cada vez más. Agradecer desde aquí, quiero aprovechar a todos los zaragozanos que me acompañaron el pasado miércoles en la firma de libros en la Feria del Libro. Gracias a todos, una ciudad absolutamente maravillosa. Dicho lo cual, señores, ha muerto el Papa. Ha muerto el Papa, hoy es el entierro, el sepelio. Y bueno, ha habido todo tipo de manifestaciones a nivel político por parte de todo tipo de líderes. Pero me gustaría, lo primero de todo, que me hagáis una valoración sobre la figura del Papa y cuál ha sido su legado. Pilar. Bueno, más allá de su legado, el tema yo creo más importante es por qué se considera desde muchos sectores que ha sido una figura transversal o por lo menos que ha sido una figura que ha acercado a la Iglesia a la izquierda. Y eso es radicalmente falso porque el Papa tiene dogma de fe, es decir, su opinión no solamente es infalible, sino que es la máxima autoridad y es irrebatible en aquellas cuestiones que tienen que ver con la interpretación del Evangelio. Pero es que el Papa no se ha convertido en una figura transversal en la izquierda porque haya conseguido trasladar la palabra de Dios. Se ha convertido en una figura transversal de la izquierda en su labor como comentarista político de la actualidad. Entonces, su papel como comentarista de la guerra de Israel y Gaza nada tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia o con la fe. Su opinión acerca de las concertinas en Marruecos, sobre la que ha opinado abiertamente, no tiene que ver con ningún dogma de fe. Su opinión sobre la reforma laboral, sobre la que se ha manifestado de manera abierta, no tiene que ver con su dogma de fe. Entonces, manteniendo, por supuesto, el maximísimo respeto por su figura como Santo Padre y como máximo líder espiritual de la Iglesia Católica, que abarca a muchísimas personas, no a 1.400 millones, que el otro día la presidenta tuvo un pequeño gazapo porque 1.400 millones son cristianos que no reconocen la autoridad del Papa. Católicos hay unos cuantos menos. Pero bueno, aún así, los millones de católicos que hay en el mundo, pues evidentemente pierden a su máxima figura y hay que profesarle el máximo respeto, pero no digamos que ha acercado la Iglesia porque lo que ha hecho es convertirse en un altavoz de determinadas ideas políticas para los cuales el papado era profundamente irrelevante o no le confería ninguna autoridad. Óscar y Roberto. Óscar. Bueno, lo habéis dicho muy bien en el editorial inicial, ¿no? Es decir, tiene sus oscuridades, pero también tiene sus luces, ¿no? Es decir, para mí las aportaciones es que ha acercado pues a un grupo de la opinión pública que hasta ese momento se había mantenido distante. Es decir, bien es cierto que esa opinión pública se desenvuelve en la ajenidad a la Iglesia, es decir, que él apostó por una cercanía pastoral
que se ha hecho muy visible a lo largo de su papado. Ha sido un firme defensor de la cultura de la vida, es decir, hay que recordar, porque hay que poner también lo bueno sobre la mesa, es decir, que él comparó a los abortistas con sicarios que simplemente quieren desentenderse de un problema. Y después, pues entre la controversia que han despertado sus encíclicas, pues yo destacaría la última, que creo que si alguna tuviera que pasar a la posteridad sería esa, ¿no? Dilesis Nox, que es la que de alguna manera pretende revisitar el corazón de Jesús, ¿no? Por hablar en términos católicos. Pero, evidentemente, yo preferiría otros papas. Yo prefiero otros papas, es decir, hemos visto cómo toda esta extrema izquierda española y allende nuestras fronteras ha saltado en masa para rendirse en alabanzas a Francisco, ¿no? Sobre todo han destacado el aperturismo, el reformismo y el carácter social. A mí esto me llama la atención porque si hay un papa que ha demostrado ser extremadamente social, ha sido Juan Pablo II. No olvidemos que publicó no una, sino 3 encíclicas, 3, en 1981, 1987 y 1991, Centésimos Annus, ¿no? Es decir, que era además un homenaje con motivo del centenario de Rerum Novarum de León XIII. Es decir, que hace siglo y medio ya había un papa que era muy social. La Iglesia nunca, jamás se ha desentendido de los problemas sociales. Como bien se está avisando también, es decir, habría que poner en su debe que, en mi opinión, ha tenido una sobreexposición pública. Es decir, pero buscada. O sea, no bueno, una, por supuesto buscada. Totalmente buscada, no espontánea. No, por supuesto. Y además, la elección de alguno de los medios es cuanto menos cuestionable, ¿no? Todos nos acordamos de Jordi Évole, que precisamente se ha emitido recientemente en televisión española. Es decir, no lo compararía con toda esta gente de la ultraizquierda que ahora mismo está utilizando, a mi juicio, su figura para hacer política, para dividir, para confrontar y para destruir la Iglesia, porque son esencialmente cristianófobos. Pero hay que decir que este Papa ha contribuido a esa confusión, ¿no? Es decir, porque ya en su primer momento, recordar cuando él confesaba que no era de izquierdas, o sea, que no era de derechas, pero se olvidó decir, quizá por omisión, decir que no era de izquierdas, ¿no? Entonces esa confusión ha sido clara, ¿no? Es decir, él se ha metido en el ajo político porque ha querido, es decir, ha generado confusión, ¿no? Porque ha sido muy claro. Y bueno, pues ahí están ahora mismo las consecuencias, ¿no? Y después, a mí me preocupa mucho, sabéis, el lenguaje. Muchos de los documentos de la Iglesia hablan en un lenguaje inclusivo, y cuando tú acoges su lenguaje, acoges también la ideología que va por detrás, y aquí hay mucha ideología. Y después también preocupa mucho una cuestión como es la inmigración. Estamos viendo a grandes jerarcas de la Iglesia que están posicionando en el mismo sentido que la ultraizquierda en materia de inmigración, ¿no? Salvo, curiosamente, los obispos africanos, que están poniendo sobre la mesa que la inmigración no es como nos la venden las izquierdas, ¿no? Y después, para iniciados, en la Iglesia decir que ha sido un papa que ha creado muchos cardenales, más que ninguno en tan poco tiempo. De hecho, el 80% de esos cardenales van a votar, no es una cuestión menor, pero rompe una tradición que habían mantenido sus predecesores. Es decir, todos han creado cardenales, Juan Pablo II 230, como no puede ser menos porque estuvo casi 30 años, pero la tradición en la Iglesia era que los cardenales representaran a las diferentes sensibilidades. Este ha metido a los más afines. Por otro lado, también los laicos, que tuvieron mucho impulso, mucha fuerza con Juan Pablo II, han perdido fuelle con el Papa Francisco. Y también ha sido muy duro con las voces disidentes dentro de la jerarquía eclesiástica, sobre todo cuando venían del lado conservador, no tanto de la izquierda. O sea, que ha aplicado, por decirlo así, bastante mano dura a nivel interno. Esa imagen de bonachón, de cercanía, de preocupación por los más desfavorecidos, pero luego contrastaba con esa mano dura a nivel interno, pues eligiendo al 80% de los cardenales que componen Manuel, el que cónclave. llegaba en algunos casos a la excomunión. Que en algunos casos se llegó a la excomunión. Pues fíjate. Que para un católico es. ¿Hasta qué punto? O sea, eso es mano dura hasta la máxima expresión. Pero comentabas tú, Óscar, una de las cosas que más ha caracterizado a este Papa, al Papa Francisco, más allá del tema religioso, es que se ha posicionado políticamente. Claro, a mí esto es algo que me sorprende, porque una cosa es la religión, otra cosa es la política. En su día ambas estaban unidas. Por suerte eso ya no es así desde hace muchísimo tiempo.
en las democracias liberales, representativas, en el Estado de Derecho, en Occidente, en la civilización occidental, ya no sucede esa simbiosis, esa mezcla entre política y religión, pero es que en el caso del Papa Francisco, el hecho de que se significase tanto con la izquierda, como bien has comentado, Óscar, el hecho de decir, bueno, yo no soy de derechas, es lo mismo que decir yo soy de izquierdas, eso es al margen de la religión, porque hay católicos de izquierdas, de derechas, católicos que no tienen ningún tipo de ideología o que no militan en ningún tipo de partido y que, sin embargo, de alguna forma, este pronunciamiento expreso por parte del Papa, digamos que excluía parte de la propia comunidad católica. Pronunciamiento expreso, y a veces hay silencios que son más equívocos que otra cosa, es decir, o sea, que son más explícitos. El silencio, por ejemplo, ante Maduro, ante Daniel Ortega y la represión Bueno, a los... silencio y no silencio. Silencio y no silencio. Bueno, cuando el nuncio papal en Nicaragua dijo que allí se pisoteaban los derechos humanos, lo sacó de allí. No sé, o sea, se postraba de rodillas ante los Díaz-Canel, ante los Castro cuando estaba vivo y no se reunía con las damas de blanco, por ejemplo. Sí que yo lo veo como que ha sido usado por unos y por otros. O sea, una especie de que polarizaba mucho, como si fuera PP, PSOE, Madrid, Barça. Cuando es un papa que ha sido halagado por Sánchez, por Pablo Iglesias, por Yolanda Díaz, por Évole, porque lo querían contraponer como si fuera la figura de Francisco en contra de lo que ellos consideraban el nacionalcatolicismo español fascista, pues claro, Francisco era progresista y lo ponían como una figura que usaban a su antojo. Lo cierto es que... decían que era el papa de los pobres, pero decía Federico aquí en esta emisora que hizo más en un año Milei por los pobres que en 12 años realmente de... Ha sacado, en solo un año, Javier Milei ha sacado de la pobreza a 10 millones de argentinos. Y luego la animadversión que tenía Bergoglio o Francisco hacia España, no sé si es por la expulsión de los jesuitas en 1767, pero aquí no vino, cuando es el país que evangelizó el orbe, como se suele decir. Y estudió aquí, por cierto. Sí. Y hay un tema también que se ha mencionado bastante, que es las declaraciones que hizo tras la matanza islamista de Charlie Hebdo, que contrastan o confrontan directamente con la libertad de expresión. Al final tú, por unas caricaturas, te asesinan, matan a 10 personas, y de alguna manera justifica como diciendo, bueno, claro, es que si tú ofendes a mi madre, no, es que el derecho a la ofensa o el derecho a la sátira es algo fundamental, y eso en Francia lo tienen muy interiorizado. No puede ser que por unas caricaturas o por un editorial, es como si entra en una revista aquí, aunque no nos guste, como puede ser El Jueves, y asesinan y sale justificándolo. Eso también causó bastante controversia. Yo creo que era un papa que es que no se posicionaba en política, es que lo fomentaba él. Bueno, y no olvides que pidió perdón por la obra de España en América. Ah, bueno, claro. Que es que eso Claro. también a mí me tocó el corazón. Si América es lo que es por España también, entre otras cosas, pues eso sería otro debate, ¿no? De la evangelización. En fin, encima la evangelización de América, que se debe precisamente a la conquista de España, en fin. La cuestión es que, como hemos escuchado esta semana, el Papa Francisco no ha dejado indiferente a nadie, pero especialmente es sorprendente la reacción que ha tenido la izquierda, tanto nacional como internacional, porque muchos referentes de la izquierda han lamentado más la muerte del Papa que muchísimos católicos. Por ejemplo, Félix Bolaños, ministro de Presidencia. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. Ha sido un papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático y por su preocupación por todos los que están en las periferias. Pero no solo referentes políticos, también algunos de los principales referentes mediáticos de la izquierda, como por ejemplo Antonio Maestre y su jefe, Ferreras, en La Sexta. Que lo que ha hecho ha sido poner en valor algo que estaba en el seno de la Iglesia, la justicia social, ¿no? Quiero decir, yo creo que no era de izquierdas, era el Papa peronista, era peronista y con eso... Yo creo que era mucho más de izquierdas de lo que luego él podría verbalizar, claro. Yo creo que era peronista. Como peronista estaba muy... Bueno, en Argentina todos son peronistas, incluso los que creen que no claro, lo son. Yo creo que era peronista desde el punto de vista político y desde el punto de vista doctrinal. Él desde el punto de vista doctrinal era la teología del pueblo. El Papa Francisco, cuando era provincial jesuita y estaba a cargo de la Universidad de Salvador, tuvo relación con la Guardia de Hierro peronista. Y todo lo que ha hecho el Papa Francisco tiene consonancia con la doctrina peronista. Es uno de los que por eso a veces es contradictorio. Y el Papa lo ha sido, tanto en la defensa de los vulnerables, que es algo que está vinculado profundamente con el peronismo,
con una visión un poco más conservadora en lo social, en lo que tiene que ver con otros ámbitos de la vida pública. Por lo tanto, yo creo que no es de izquierda, pero sí es profundamente peronista. Lo que es, desde luego, Antonio Maestre, es un analfabeto desde todos los puntos de vista, porque peronismo e izquierda es lo mismo. El peronismo es el creador, el inventor del justicialismo, de la justicia social, es puramente izquierda. Mira, yo me ofrezco de verdad a hacerme el harakiri, porque yo creo que todos los tertulianos deberíamos desaparecer de la faz de la tierra, porque es que, o sea, escuchar semejantes, o sea, es que de verdad no se me ocurre un eufemismo acorde a la hora en la que estamos ahora para poder decir esto, porque es que la sarta de idioteces que son capaces de decir estos tipos es impresionante. Yo quiero recordar una breve anécdota acerca del Papa Francisco y de su infinita amabilidad. Hace unos años recibió el Papa al alcalde de Madrid en el Vaticano por el año jubilar el año santo de San Isidro, que se producía en el año 2023. Y entonces, pues en el verano del año 2022, recibió el Santo Padre en el Vaticano al alcalde de Madrid y creo que iba también la presidenta, pero bueno, en cualquier caso, iba el alcalde de Madrid. Entonces se abre la sala donde está el alcalde y entra el Papa a recibirle, y entonces el Papa se le acerca y le dice: hombre, el heredero de la gran Manuela. ¿Se puede ser peor persona que decirle el heredero de la...? Claro, ahí yo cuando el alcalde me lo contó de vuelta, le decía, bueno, oportunidad perdidísima de haber respondido encantado de conocer al heredero del gran Ratzinger. O sea, pero o sea, ¿de qué estamos hablando, por favor? Entonces, este es el tipo. Entonces, o sea, desde el máximo y absoluto y profundo respeto, y mucho más el día de su sepelio, hacia la figura religiosa y para lo que significa para todos los católicos, pero este tipo ha jugado abiertamente en política haciendo unas aseveraciones tremendas. Como último detalle, habréis visto todos la retahíla de galería de imágenes de sus visitas con líderes internacionales. Sí. O sea, la diferencia entre la sonrisa abierta con Evo Morales, por ejemplo, a con Macri, que le hizo el mayor despropósito de recepción que se ha hecho nunca en la historia, recibiéndole durante 20 minutos al mandatario de su propio país cuando le nombraron. Y bueno, las fotos con Donald Trump, etcétera. En fin, que ha jugado a la política, y sobre su papel político pues no hay que mantenerle respeto. Por cierto, que también es relevante desde mi punto de vista el hecho de que visitara algunos países pero excluyera a otros. Por ejemplo, no regresó a Argentina, no volvió a visitar Argentina, tampoco ha visitado España, es algo que también se le echa en cara, pero quizás una de las principales consecuencias de su legado, y me gustaría preguntaros al respecto, es sobre la división que ha generado a nivel interno, porque pocas veces se ha producido una polarización dentro de la Iglesia como la que se ha visto en los últimos años, con sectores abiertamente enfrentados, conservadores, progresistas, que ha generado un auténtico cisma a nivel interno. Óscar. Sí, lo estamos escuchando. A ver, a mí me asquea escuchar a esta gente hablando del Papa, porque son totalmente ajenos a la Iglesia. Además, tienen un desconocimiento profundo de la realidad eclesial, ¿no? Y por supuesto están muy lejos del catolicismo, todo lo contrario, como he dicho anteriormente, son cristianófobos. Para mí es evidente que tratan también de manipular la figura, es decir, de Francisco, como he dicho anteriormente. Es decir, ellos, se habla mucho de polarización, y quienes hablan de polarización normalmente es la izquierda, atribuyéndosela a la derecha, ¿no? Pero no, aquí ha habido la polarización por un solo extremo, y es siempre el de izquierda. En la Iglesia pasa exactamente lo mismo, y esto es lo que quieren hacer a través de esa manipulación de la figura: polarizar, dividir. Pero es verdad, no te lo niego, que dentro, en el seno de la Iglesia, pues hombre, si tuviéramos que responder a la pregunta ¿está más unido la Iglesia de lo que lo estaba antes de llegar Francisco? Pues yo creo que no, evidentemente. Ha habido una división profunda, pero sobre todo porque el papado no debe ser ni derechas ni de izquierdas. Exacto. El papado no debe ser político. Es decir, el fin de la Iglesia es evangelizar y es dar a conocer la palabra de Dios. Es decir, no tiene nada que ver con las dicotomías derecha, izquierda, que deben estar mucho más abajo de la labor de un papa, ¿no? Por eso hablaba antes yo también de esa sobreexposición, que contrasta mucho, pues por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, mira que estuvo años, pero si quieres ver una entrevista tienes que ir a Fossat, que está en un libro, o puedes, en el caso de Benedicto XVI, a la trilogía de Peter Sewell. Es decir, hay una polarización, pero esa polarización ha sido instigada por izquierda, y lo está siendo, porque esto es solo el principio. Es decir, la Iglesia es, no lo olvidemos, una institución que tiene 2000 años. Sin ella no se explica la cultura que ahora mismo habla de Europa. Si desaparecen los cristianos de Europa, Europa
dejará de ser europea. Eso no lo dudemos. A ver, yo como racionalista lo puedo ver un poco como perspectiva, porque me incluyo un poco en el término que acuñó Gustavo Bueno de ateísmo católico. Es decir, no soy creyente, pero me reconozco culturalmente católico. Es evidente, no puedo negar todo nuestro legado y además prefiero una sociedad católica en la que vivimos que otro tipo de sociedades evidentemente mucho peores. Por eso me da vergüenza escuchar a Antonio Maestre, escuchar a Ferreras, porque intentan todo llevarlo a su terreno político, a su terreno de trinchera, a pesar de que este programa se llama de trinchera, pero yo estoy en una trinchera mucho más sectaria. Y no sé si habéis visto una imagen de una reportera de La Sexta, Andrea Ropero se llama, Maravillosa, ¡hombre! maravillosa. parando a cardenales con la alcachofa como si fueran jugadores del Madrid en la rotonda de Valdebebas, Maravillosa. sin tener ningún tipo de respeto, haciendo unas preguntas estúpidas que dices tú. Luego lo hace cualquier reportero aquí, lo hace Vito Quiles y les llaman de todo, fascistas, le tiran el micrófono. ¿Qué hubiera pasado? Claro, un cardenal no lo va a hacer. Si un cardenal le coge el micrófono y se lo tira a tomar por saco a esa chica de La Sexta, o sea, la indigencia intelectual y la falta de perspectiva, sobre todo, que hay que tener para hacer eso. En fin, que creen que van de una especie Creo que de tenemos la llamada, pero hay una cosa muy importante, bueno, que me gustaría resaltar. El documental famoso del Papa en Disney, que no sé si lo habéis visto. Cuéntanos. El Papa hizo un documental en Disney, producido, como no, por esta gran figura fin al catolicismo que es Jordi Évole, en la cual trajo... Un profundo católico, cristiano. Profundamente respetuoso con los valores Con la Iglesia, de la sin Santa duda. Iglesia Católica, y entonces hace un documental que era básicamente entre 10 y 15, no soy capaz de decir el número concreto, de jóvenes hispanohablantes de pues todo el mundo, en el que iban pues a tener una reunión con el Papa, en la que bueno, pues interactuaban con él y el Papa les respondía a sus preguntas. Entonces el perfil de los seleccionados por Jordi Évole era una actriz porno, un no binario, un chico que desgraciadamente había sufrido abusos por parte de la Iglesia, tal y cual, y había una unidad de católica, una unidad de chica que profesaba el catolicismo. Y entonces a esta chica, que de un documental de 1 hora y media, evidentemente como era la única católica, la querían dejar como algo así de como friki, le dieron en todo el documental aproximadamente 3 minutos. Y entonces esta chica explicaba pues que vivía su vida alrededor de la fe, que para ella era importantísimo y que le daba mucha pena pues que todas las personas que estaban a su alrededor se vieran perdidas cuando tenían una crisis, porque ella, cada vez que tenía una crisis de fe, pues encontraba a Dios. Y la cara con la que le miraba el Papa, de absoluta estupefacción, es profundamente llamativa, ¿no? Porque era como el Papa estaba mucho más conmovido por los testimonios de la actriz porno que por los testimonios de la única católica que estaba ahí. Entonces eso te da mucho pie. Y entonces yo aprovecho para decir que esta chica, que hizo un ejercicio de valentía absoluto, porque estaba rodeado de no solo Jordi Évole, sino de 13 personas que odiaban profundamente el catolicismo y el cristianismo en general, es mi prima María. Entonces yo quiero hacer un poco de alegato en favor de mi prima María, que fue profundamente valiente aquel día. Pues Pilar, eso es lo que define al católico. Escandaliza el discurso del mundo porque es muy contrario al discurso del mundo. A mí me escandalizó entre la galería de imágenes a la que tú te referías, Pilar, la de Evo Morales, en la que le entregan, no sé si lo habéis visto, el martillo, crucifijo con la forma de la hoz y el martillo. Es decir, un símbolo como es la cruz de liberación, porque para el católico, para el cristiano es un símbolo de liberación, y lo contrapone, es decir, con la hoz y el martillo, que es un símbolo de esclavitud, y de yugo, de condena, de yugo. Me gustaría también comentar que, claro, una de las, digamos que dentro del legado se dice que el Papa Francisco hizo, entre otras cosas, abrir la Iglesia al mundo, ser una Iglesia más inclusiva, con el fin, y esto es lo importante, de incrementar el número de fieles. Es evidente que hay también una crisis de fe. Ese tema es interesantísimo. Esta es la clave del asunto, porque hay una crisis de fe que se está viendo en muchos países, especialmente los países occidentales. Encima, en África y en muchos países de mayoría musulmana se produce una persecución, por no decir directamente un genocidio de cristianos a manos de terroristas, de islamistas, de radicales. Se está produciendo también un incremento muy sustancial de los evangélicos en Hispanoamérica. Esa es la clave. Que el gran referente del cristianismo está en Hispanoamérica, que es digamos que de las sociedades más católicas del mundo. Y ahí se está produciendo un avance muy importante de los evangélicos, del evangelismo, procedente además de Estados Unidos, y se dice, bueno, el Papa Francisco, gracias a esta cercanía, gracias a su mensaje más inclusivo, está logrando acercar la Iglesia al pueblo. Pero es que luego te vas a los datos oficiales y ves que los datos no ratifican esa afirmación, que el número de fieles
no ha crecido. Es aún peor, es que el gran problema que tiene la Iglesia Católica es que sobrevive el número de sacerdotes que se ordenan gracias a África, precisamente. Porque en África hay un volumen inmenso de varones que siguen ordenándose sacerdote y que en los países de mayoría católica todavía sigue siendo pues no solamente una profesión, sino pues una salida espiritual muy digna. ¿Cuál es el gran problema que hay? América Latina, Hispanoamérica. Sí. Hispanoamérica, antes que hay que hablar, efectivamente, la corrección era importante. En Hispanoamérica es muy importante, era muy importante el volumen de sacerdotes que se ordenaban, porque ahí profesan la fe de una manera mucho más abierta que aquí. Bueno, como igual que en Estados Unidos se profesa la fe, forma parte de la vida pública de una forma mucho más importante. Pero el problema es que efectivamente los evangélicos han comido la tostada de una forma radical. Totalmente. Entonces, un continente que era eminentemente católico ha dejado de ser católico. Y este es el tema de lo que hablábamos antes de la confusión de Ayuso con lo de los 1.400 millones de católicos. No hay 1.400 millones de católicos, hay 1.400 millones de cristianos. Y de esos cristianos, el porcentaje de católicos, es decir, de personas que no reconocen la autoridad del Papa, entre otras muchas diferencias, cada vez es mayor. Y que el Papa Francisco, con toda esta amplitud que ha dado a la Iglesia Católica, haya sido no solamente incapaz, sino que haya acentuado la distancia que hay entre su continente y la Iglesia Católica, pues da como para reflexionar. Es que les encanta usar, por ejemplo, la palabra pueblo para todo. Lo decían también Antonio Maestre. Pueblo, el pueblo para aquí, el pueblo para allá. Lo dicen a veces para el pueblo vasco, el pueblo catalán. Vamos a ver, si se ha alejado sobre todo de la disidencia venezolana, por ejemplo, y disidencias, y se ha acercado a tiranías en Hispanoamérica. O sea, ha estado más cerca de los millonarios del narcoterrorismo, las narcodictaduras, que el verdadero, entre comillas, pueblo, que es la ciudadanía. O sea, las personas, los fieles, las ovejas, digamos, de Cristo, han estado desamparadas ante un papa que ha preferido estar con sus tiranos o con la gente que les esclaviza en sus países. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero antes quiero haceros una recomendación porque realmente me pareció muy interesante. El otro día me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Civislen y ofrecen garantías en todos sus proyectos y rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. A mí me costó creerlo, pero es cierto. Os animo a informaros en civislen.com. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Apenas restan pues 20 minutos, 25 minutos para que comience el entierro del Papa Francisco en el Vaticano. Un evento que bueno, pues al que van a asistir todo tipo de líderes a nivel mundial. Va a estar representado medio mundo. Allí jefes de Estado, jefes de gobierno, diplomáticos, embajadores, pero hay algunas excepciones, no están todos. Por ejemplo, no está el dictador ruso, Vladimir Putin, no está el dictador comunista de China, Xi Jinping, no está Pedro Sánchez. Te ha faltado Kim Jong-un. Kim Jong-un, es cierto, el de Corea del Norte. Y tampoco nuestro amado y querido líder, Pedro Sánchez, no va al Vaticano. Y dirán algunos de ustedes, bueno, ¿tendrá algo más importante que hacer? ¿Tendrá en su agenda una cita ineludible? No, la agenda está vacía, desierta. No va porque no le da la gana. ¿Cuál es tu teoría, Pilar? ¿Por qué no va Pedro Sánchez al entierro del Papa en el Vaticano? Yo quiero, o sea, bueno, venga, voy a hacer una interpretación no solo quizá amable con su falta de interés por ir ahí. Yo creo que alguien le habría dicho que no puede ir al funeral del Papa Francisco cuando no tuvo las agallas de ir al funeral por las víctimas de la Dana en Valencia. Entonces, que esa comparación iba a ser muy difícil de resistir. Y yo creo que en algún momento alguien en Moncloa ha tenido una brizna de inteligencia y ha dicho, hombre, si no vas a la última gran catástrofe natural al funeral por la gran última catástrofe natural que se ha producido en tu país, en la cual tienes cuanto menos una responsabilidad, no voy a decir subsidiaria, sino principal, porque el gobierno de España tiene una responsabilidad principal en ello, y no fue allí para que no le abuchearan, pues que quizás el contraste con haber ido a hacerse la fotito al lado de sus, bueno, ya es que no le quedan amiguitos ahí, pero al lado de sus pares, pues hubiera sido peor. Aparte de eso, es verdad que la relación con la Casa Real cada vez es manifiestamente peor, y lo es desde aquel famoso día de Paiporta en el que Pedro Sánchez se siente profundamente ofendido de que el rey no abandonara el lugar igual que hizo él mismo. De hecho, hay testimonios abiertos de lo que ocurrió aquel día en el puesto de mando avanzado de Paiporta,
en el que cuentan que el rey y el gabinete el presidente del gobierno y el gabinete del presidente montaron un soberano pollo, si se me permite la expresión, a la Casa Real y a Camilo, el jefe de la Casa del Rey, por la huida del rey, por el mantenimiento del rey en Paiporta mientras Pedro Sánchez se había ido. Sánchez se cabrea con el rey porque Sí, le montan un pollo de dimensiones inconmensurables. cuando a él le intentan apedrear, le tiran de todo, bueno, a él y a toda la comitiva, Sí. y huye cobardemente, rodeado de guardaespaldas, que hasta... yo me acuerdo de esa imagen en donde uno de sus guardaespaldas activa el famoso maletín Sí. antibalas. Oye, que le estaban tirando barro, amigo, barro, no balas. No, tremendo. Y por cierto, al lado, que es que no hay que dejar... Cobarde, vaya cobarde. Es que al lado del cobarde estaba la cobarde e indocumentada de Pilar Bernabé, delegada del gobierno, que lleva 13 años... No, es que creo que hay que recordarlo cada día, que lleva 13 años diciendo que es licenciada en 2 carreras y es mentira. Y a pesar de llevar 13 años diciendo que es licenciada y es mentira, están a punto de hacerla ministra de Igualdad, otro tema del que ya hablaremos. Están a punto de ascenderla, a esta indocumentada que huyó con el galgo de Paiporta. Importante esto. Me estás Importante diciendo esto. que Pilar Exclusiva. Bernabé... Pilar Bernabé, responsable de que nadie supiera allí que se estaba desbordando el Barranco del Pollo aquel día porque era la representante de las agencias estatales en Valencia, está en pole position para sustituir a Ana Redondo al frente del Ministerio de Igualdad. Madre de Dios. O sea, un premio. Madre de... Un premio Hombre, en toda claro. regla por los Teresa Rivera es servicios. vicepresidenta de la los comisión, servicios está prestados. menos. Óscar, ¿cuál es tu visión de por qué Pedro Sánchez no acude? Porque una de las teorías, bueno, de hecho nosotros lo publicamos en Libertad Digital, una de las razones que se ha filtrado por la cual Pedro Sánchez se niega a asistir al entierro es porque tiene que compartir Falcon con el rey y con Feijóo. Y a Feijóo no lo quiere ver delante, pero vamos, a 3 kilómetros de distancia. Bueno, es decir, a mí no me sorprendería que fuera la tesis que sostiene Pilar. Es muy intelectual esa tesis, es decir, además el votante tiene memoria de pez, ¿no? No sé si es bueno que en vez de quedar una vez mal, quede 2, ¿no? Y en este caso a los ojos del mundo, ¿no? Pero es evidente, lo hablábamos fuera de antena, que la relación entre el rey, y ahora lo comentaba Pilar, ¿no? Entre el rey y Sánchez es insostenible. Y también con Feijóo, si es que no es que no le pueda ni ver, es que de hecho no lo ve. Exacto. Es que no lo ve, no lo llama nunca, ¿no? Pero también hay un elemento que no hay que despreciar, ¿no? Este hombre se siente muy fuerte cuando está en su palacio con sus vasallos gubernamentales, pero no se siente tan fuerte cuando está con el público, con la gente, con el ciudadano de a pie, a los que en teoría representa, ¿no? Pisa la calle. Y ahí tú lo decías antes fuera de antena, Roberto, es decir, es un paso muy largo, muy lento, porque hay muchísima gente, y a mí no me sorprendería que este tío le abucheara, porque el católico tiene que abuchear a este tío. Es decir, porque dejando al margen el sepelio del Papa, las políticas anticatólicas que este tío está llevando a cabo, cristianófobas, son brutales. Entonces, y no te digo ya el daño que está haciendo a España, que yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Bueno, perdón, sigue, continúa. Con lo cual, es decir, hay muchas razones que pueden justificar su ausencia. Y sobre todo que es un cobarde, Quería hacer el inciso de que efectivamente el ataque a la Iglesia, a los católicos, y no quiero dejar de recordar el vil ataque al Valle de los Caídos, con esa reconversión absolutamente deleznable para convertir el Valle de los Caídos, que es un templo religioso, convertirlo en una especie de mausoleo en favor de la Segunda República, es decir... No, y es más, es decir, lo que quieren es asemejar el franquismo, que podrá gustar más o menos, con el nazismo, es decir, con el Holocausto. Y aquí hay que tener en cuenta que Franco, guste más, como digo, o guste menos, están haciéndole bueno, de tanto hablar en contra de él, cada vez hay más gente. El mayor franquista de España se llama Pedro y se apellida Sánchez. Efectivamente, es decir, hay que... ¿Los escape rooms, aquellos? ¿Qué pasó con ellos? Se han cancelado todos. Hay que decir que Franco evitó el holocausto que estaba cometiendo con la Iglesia, es decir, más de 7.500 religiosos fueron asesinados en muy poco tiempo, con lo cual, es decir, para mí sería paradójico que se comparara a Franco. Es decir, que por cierto, mucha gente no lo sabe, es decir, pero cuando se celebra el 20 de noviembre, las sinagogas también hacen un homenaje a Franco porque salvó a muchos judíos, ¿no? Es decir, que esto lo comparen con el Holocausto es una vergüenza, una humillación y una falta de respeto para la verdad histórica, por supuesto. Roberto. Sánchez está bunkerizado, un poco como Hitler en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lleva un mes sin hacer actos públicos. Pero aguanta, ¿eh? Aguanta. Pero está en el búnker de Moncloa. Manuel, hay una cuestión. Yo creo que tiene una envidia enfermiza a Felipe VI porque siempre le eclipsa en todos los actos. Totalmente. A Sánchez realmente le gustaría él ser jefe del Estado, pero
plenipotenciario, o sea, que de verdad mandara mucho más, ¿no? De lo que, Dale tiempo. de lo que manda el Dale rey, claro. tiempo. Pero el galgo de Paiporta, que es un buen sobrenombre, está muy bien, esperó 4 días para mandar ayuda, para activar las alarmas, mientras la gente se ahogaba. O sea, que le tiraban barro era lo mínimo que le podían tirar. Mientras el rey, evidentemente, se quedaba allí, se mantenía impertérrito y aguantaba y estaba en su lugar. Entonces, la ciudadanía española sabe con quién puede contar y con quién no. Y Sánchez, en cuanto pudo, se fue en esa imagen que se lo están llevando, que casi que está como descompuesto, ¿no? Lo van a meter rápido huyendo de ahí. Entonces yo creo que no quiere coincidir ni con el rey ni con Feijóo y piensa que con mandar a Felipe VI pues ya cubre la cuota de España realmente. Pero la verdad es que a mí me da la sensación, también es una forma como de llamar la atención. Él lo que no soporta es perder protagonismo. Él tiene que ser el protagonista de todo. Y como evidentemente Pedro Sánchez, si asiste al entierro del Papa acompañado del rey, no va a ser protagonista. Luego hay otra tesis que es el tema de Begoña, que es el tema de que evidentemente todos los mandatarios van acompañados por su legítima o su legítimo, en tal caso, y entonces que claro, ¿qué iba a hacer? Iba a ir sin Begoña, y en el caso en el que fuera con Begoña, en pleno ojo del huracán de lo que estaba sucediendo, ¿qué iba a pasar? Y luego otra cosa importante, esta semana, presumiblemente, hay un nuevo informe de la UCO muy interesante acerca de la nunca suficientemente bien ponderada Francine Armengol y de su papel en el caso de las mascarillas, que es, por cierto, el germen de todo. El germen de todo lo que sucede en el caso de las mascarillas es que Armengol emite un documento falso en el que dice que las mascarillas de Koldo, Aldama, de toda esta gente eran maravillosas y que, por lo tanto, eso es lo que se utiliza en el resto de administraciones públicas, en la Generalitat Valenciana, en el Gobierno de Canarias, etcétera, para poder contratarlas. Y ese documento es falso y, de hecho, todas esas mascarillas están almacenadas en un almacén de Mallorca por allí porque no se pueden utilizar porque son malas. Y ese germen es el que provoca todo este caso. Total, que la semana que viene parece que hay un gran informe de la UCO que va a poner un poco contra las cuerdas a la tercera autoridad del Estado y, pues, quizás quiere rebajar un poco su exposición pública. Bueno, pero en todo caso, ya digo, ha logrado una vez más concentrar el protagonismo sobre él por la no asistencia. Claro, es que este es el tema. Es que no es nada desechable esa versión del protagonismo. Yo estaba leyendo el otro día un libro de Manuel Vilas y le llama Égolo. Total. Es que es lo que es un ególatra. Total. Égolo. Enfermizo. Es que me encantó Égolo. O sea, es que nada define mejor este personaje. No puede ser muerto en el entierro en este caso, entonces no quiere ir, porque le gusta hacer todo, el novio en la boda. Todo, Pues absolutamente. Égolo no soporta que nadie le haga sombra y, para su desgracia, cualquiera, porque cualquiera tiene más autoridad que él, le hace sombra. Pues fijaos, lo cierto, como estábamos comentando, tuvo la indignidad de no acudir a esa sepelio en Paiporta, con los fallecidos por la gota fría en Valencia, no tuvo las agallas de acudir a ese funeral, por ni más ni menos por miedo a que la abuchearan, Sí, claro. a que la gente le gritara, etcétera, y por lo tanto se quedó escondidito en la Moncloa y ahora no acude al Vaticano porque, claro, va el rey. Y, lógicamente, eso de ser el segundón, como que no le gusta demasiado. En todo caso, vamos a cambiar de tercio porque esta semana también ha habido una noticia ciertamente relevante que ha generado una polvareda política pues muy, pero que muy sustancial. Estamos hablando, como no, de ese incremento del gasto en defensa, ese plan de rearme, con el fin de incrementar el presupuesto en defensa del 1,2-1,3% del PIB hasta el 2% este mismo año. Estamos hablando de cerca de 10.400 millones de euros de incremento de gasto público en defensa. Así lo anunciaba Pedro Sánchez en rueda de prensa esta misma semana. Y además, y como ya les anuncié en su día, y también lo hice en las Cortes Generales, se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público. A mí, que me lo expliquen. ¿Cómo es posible que el gobierno pueda incrementar 10.400 millones de euros de gasto en defensa sin presupuestos, sin pasar por el Congreso y encima, como dice Sánchez, sin subir los impuestos, sin subir el déficit, sin subir la deuda? Esto es digamos que el milagro
de la multiplicación de los panes y los peces, Pilar? Hombre, porque va a pasar como gasto en defensa la publicidad institucional, va a pasar como gasto en defensa el gasto en igualdad, va a pasar como gasto en defensa el cambio climático. El cambio climático, por supuesto, como todo es defensa. O sea, de repente, el AVE a Extremadura, de repente se va a acelerar que te mueres porque lo que va a decir es que, evidentemente, si hay una guerra, pues los trenes de la guerra pasarán también por el AVE de Extremadura. Claro, si es que esto es lo que va a hacer. De todas formas, también volvamos al germen, como hacíamos antes, de la cuestión, que es que la semana pasada Carlos Cuerpo, que por cierto se está haciendo una campañita de autobombo espectacular, el otro día en LOC, en el suplemento del Mundo del Corazón, le hacían un reportaje en el que decían que Pedro Sánchez era como algo así la bruja de Blancanieves, porque en realidad el guapo era él. O sea, no, es que ya es todo tan obsceno que da igual. Y eso que el Cuerpo es un sin sangre, porque el Cuerpo es terrible. Es la antítesis de la política, vamos. Incluso desde el punto de vista estético, pero bueno, yo entiendo que para esto hay gustos. Pero más allá de las aptitudes físicas de Carlos Cuerpo, lo cierto es que cuando Carlos Cuerpo fue la semana pasada que le humillaran ante el responsable del Tesoro americano, que fue a una reunión pues absolutamente terrible, en la que salió de allí con un comunicado del Tesoro en el que básicamente se acordaban de todo su árbol genealógico de las últimas 7 generaciones, una de las cosas que le dijeron es que tenía que elevar el gasto en defensa hasta el 2% para empezar a hablar. Y 2 días después, aquí el valiente que va contra Trump, ahí el número 1 de la Internacional Socialista, se bajó los pantalones hasta el tobillo, creó una crisis institucional en su gobierno de primer orden y elevó el gasto, o dijo que elevó el gasto, hasta el 2%. Entonces, bueno, pues eso, que es cobarde hasta para intentar ser valiente. Elevando el gasto hasta el 2%, que por cierto no va a ser suficiente, el 2% es para empezar a hablar, realmente se está negociando la posibilidad de incrementar el gasto público en defensa hasta el 3 o 4%. Del PIB, por lo tanto todavía estamos muy lejos de eso. Como bien comentas, Pilar, con trampas contables de todo tipo. Esto consiste básicamente en incluir como partida de defensa partidas que no forman parte de defensa y que no van destinados a gasto en defensa. Pero lo más grave, desde mi punto de vista, que se está incrementando el gasto público en defensa sin necesidad de presupuestos y sin necesidad de pasar por el Congreso, sin necesidad de la aprobación del Congreso. Fijaos muy atentos, porque esto me pareció, digamos que el corte más significativo de esa rueda de prensa fue esta pregunta que le lanzaba Fernando Garea a Pedro Sánchez sobre la existencia o no de presupuestos y el cumplimiento de la Constitución. Usted ha explicado que la reasignación de presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento. Lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025, y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices. Pero en todo caso, el Gobierno de España, lo he dicho en muchas ocasiones, está comprometido en la presentación de los presupuestos. Está comprometido en la elaboración de presupuestos, pero no hay presupuestos. Esto de la Constitución admite matices, en fin, admite matices. ¿Pero qué matices? Artículo 134.2 de la Constitución, según el cual la totalidad de gastos e ingresos de todo el sector público estatal deben estar incluidos en los presupuestos generales del Estado. No puede haber un presupuesto extrapresupuestario, no puede haber un presupuesto paralelo. Bueno, todo es matizable. Oscar. Claro, a ver, cuando dicen fin es el tiempo que se toman para mentir. Eso yo creo que ya lo vamos teniendo claro, ¿no? Es decir, pero a mí me gustaría terminar con lo que habéis hablado antes del tema presupuestario, es decir, porque para mí, si hay una certeza, es que sí va a subir impuestos. En primer lugar, porque ha dicho que no los va a subir. Claro. Y él siempre miente por defecto. Y en segundo lugar, porque no tiene otra alternativa. Es decir, este señor ha subido a los españoles 97 veces los impuestos desde que llegó. Pues va a haber 98 veces. Pero efectivamente, como tú bien comentabas, Manuel, a mí lo más grave, no digo grave, gravísimo, es que esto es un salto adelante más de la deriva antidemocrática y protodictatorial que está llevando este señor desde que llegó al gobierno, ¿no? Es decir, primero, porque efectivamente ha aprobado un plan, o está llevando a cabo un plan que es decisivo para los intereses estratégicos de España,
de espaldas al Parlamento. En segundo lugar, porque efectivamente es una demostración más de que ha vaciado de contenido la sede de la soberanía nacional que representa a todos los españoles, que parece enterrado y muy enterrado. En tercer lugar, es un gobierno ilegal. Un gobierno ilegal desde el mismo momento en el que empezó esta legislatura, porque convocó unas elecciones, no lo olvidemos, sin la aprobación del Consejo de Ministros. Pero aparte, la Constitución establece que se tiene que aprobar el presupuesto cada año. Y aquí es previsible que no se va a aprobar un presupuesto hasta el final de la legislatura. La Constitución no dice que se tenga que aprobar, lo que dice es que se tiene que presentar claro. Bueno, 3 meses antes de acabar el ejercicio. Y es Aquí que no ni se siquiera lo presenta. presenta, y además es previsible que no se presente en lo que queda de legislatura, con lo cual es gravísimo. En cuarto lugar, es decir, pone en solfa toda esta retórica que nos lleva cacareando desde que empezó la legislatura de que hay una mayoría de gobierno. No la hay, y lo vimos hace pocos días también en la crisis de las balas, ¿no? Es decir, pero también, y esto me gustaría incidir, que es lo que a mí más me preocupa, está poniendo en evidencia las carencias del sistema, del Estado de Derecho, es decir, para contener a un señor que en el nombre del Estado de Derecho quiere hacerlo volar por los aires. Y quiero ponerme firme en el tema del Partido Popular, que a mí me sonroja. ¿Por qué? Porque es el partido hegemónico de la oposición, y cuando día tras día asistimos a estas anomalías antidemocráticas, tú no puedes despacharlo rebajando el nivel de tu oposición. Tú tienes que decirle a los ciudadanos que lo que está pasando es muy grave, que estamos muy cerca de la dictadura y que una vez que se llegue es muy difícil revertirlo. Y sin embargo, lo que está haciendo el Partido Popular, por lo menos desde mi punto de vista, es normalizar lo anormal. Roberto. Estoy de acuerdo con Óscar. Si Sánchez promete que no va a subir los impuestos ni va a elevar el déficit, como es un mentiroso pertinaz y compulsivo, va a subir los impuestos y va a subir el déficit. Lo tenemos todos claro. España es el miembro de la OTAN que menos gasta en defensa. Los que más son, además de Polonia, las 3 repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia. Eso no es casualidad, son los que están más cerca de la frontera con Rusia y por lo tanto los que más miedo tienen, y con razón. Pero en España yo no creo que haya una invasión de Putin que vaya a llegar hasta Lisboa, pero pienso que es importante aumentar el gasto en defensa porque nosotros tenemos también otros retos. O sea, tenemos la frontera sur, que hay que defender. Tenemos incluso las Islas Canarias, que nunca sabe en un futuro quién las va a reclamar, pero ya podemos saber por dónde van los tiros. Ceuta y Melilla. Claro, y tenemos el reto migratorio también, que el ejército debería hacer cargo de eso, y sobre todo darle a la Guardia Civil también y a las Fuerzas Armadas herramientas para tener, no la pistola esta Ramón que no funciona y que se saldan las esquinas y se encasquilla y todo, y que las balas solamente valen las israelíes, que es un auténtico disparate y un desastre. No, hay que aumentar el gasto en defensa, no solamente para defendernos de Putin, como puede pensar las repúblicas bálticas, sino para defendernos de las amenazas que tenemos también más al sur. Bueno, pues esto del rearme, el incremento del gasto público, ha generado, como bien comentaba antes Pilar, una crisis interna de gobierno muy sustancial. Ha habido incluso amenazas de dimisión y además ha generado una polémica ciertamente grave, ciertamente preocupante, con el tema de este contrato sobre las balas. Pero esto lo vamos a abordar a continuación. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a tratar la crisis de las balas y luego vamos a hablar de paradores. El parador de Teruel. ¡Viva Teruel! ¡Viva Teruel! Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Antes de abordar la polémica, ese fiestón por todo lo alto que se montó en el parador de Teruel, el exministro y número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, simplemente me gustaría que comentásemos la crisis de las balas, porque esto ha generado también una polémica muy intensa, hasta tal punto que una de las escisiones o una de los componentes de Sumar, Izquierda Unida, amenazó con dinamitar el gobierno de coalición, con decir que esto era inaceptable, que España se había comprometido, el gobierno de Pedro Sánchez se había comprometido a no comprar armamento ni ningún tipo de material militar a Israel como consecuencia del conflicto en Gaza. Resulta que el Ministerio del Interior, con Marlaska al frente, hizo un pedido a 2 empresas israelíes para comprarle 15 millones de balas. ¿Por qué? Porque resulta que la pistola de la Guardia Civil, Ramón, se encasquillaba. Y se encasquillaba porque las balas no eran de buena calidad. Y resulta que una de las mejores balas perfectas de 9 milímetros para este tipo de pistola lo fabrican en Israel. Así que hace el contrato, sale publicado en el BOE, se entera. En Viernes Santo. En Viernes Santo, no por casualidad, se entera los socios comunistoides
de Pedro Sánchez dicen, no, esto no puede ser, usted nos ha engañado, por lo tanto tiene que rescindir el contrato. ¿Problema? Pues que si rescindes el contrato, resulta que tienes que pagar por el pedido, aunque no recibas las balas. Y eso es lo que ha pasado. Izquierda Unida amenazó con dinamitar el gobierno de coalición, con un pequeño problema, que resulta que la única miembro de Izquierda Unida que está en el gobierno es una tal Sira Rego, y dijo que ella no iba a dimitir en ningún caso. Faltaría más. Ni de broma. ¿De qué voy a vivir si no hay política? Ni de broma voy a dejar de cobrar 80.000 euros al año por rascarme la barriga. Y la cuestión es que finalmente el gobierno de Pedro Sánchez pues ha rescindido ese contrato. Ha desautorizado Pedro Sánchez a Marlaska, le ha dicho que el contrato fuera. ¿Para qué? Para apoyar a Yolanda Díaz en su pugna con Podemos. Y la cuestión, y con esto termino la explicación, resulta que al rescindirse el contrato, la Guardia Civil no va a recibir esos 15 millones de balas, pero las vamos a pagar todos los españolitos de a pie. 6 millones de euros que vamos a tener que pagar de más, más otros 6 millones que se habían desembolsado. En total, cerca de 13 millones de euros. Y, sin embargo, no va a haber balas para la Guardia Civil. Pilar. Bueno, primero, un gran negocio de Israel, que ha conseguido llevarse todo el dinero sin entregar el material. O sea que, pues, felicidades felicidades al gobierno israelí por haber sabido negociar con el gobierno más tonto de Occidente. Y bueno, pues esto como en primer lugar. En segundo lugar, a mí lo que me encanta es el clan Garibaldi. Es una pena llamarles el clan Garibaldi porque todo lo de Galapagar es mucho más divertido, pero ahora que están en este rollo del crowdfunding y tal, pues hay que darle publicidad y relevancia a la taberna Garibaldi. Pues todos estos que dicen, no, es que Izquierda Unida tendría que irse porque es que, madre mía, lo que han hecho, y es que hay que tener dignidad porque el gobierno está tal. Mira, cuando todos estos eran ministros, cuando Irene Montero era ministra, cuando Yone Belarra era ministra, cuando el propio Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno, se tragaron compra de munición israelí, pero vamos, o sea, en fin, o sea, como un potito de bebé así con la cucharita haciendo el avión, pero se la comieron entera y ahí no dimitió nadie. Entonces el problema de esto es que Pedro Sánchez les tiene cogidísima la matrícula. De hecho, me sorprende para mal en él que haya cedido al chantaje de todos estos, porque sabía que no se iban a ir bajo ninguno de los conceptos, como no se han ido ninguno de todos estos. Entonces, darle esta victoria pseudopírrica a Yolanda Díaz en un momento en el que está medio muerta, pues es un poco absurdo. Entonces, yo creo que algo le debe estar pasando al uno, al puto amo, al amado líder y tal y cual, porque está como en horas bajas de estrategia política. De hecho, por cierto, el otro día, en la rueda de prensa que dio sobre este tema, tenía como un aspecto francamente desmejorado para lo bello que es la madrastra de Blancanieves. Óscar y Roberto. Bueno, sí, es decir, apuntar a lo que dice Pilar, que, a ver, si esto de las balas no se lleva a cabo, es decir, lo hemos pagado, pero no nos beneficiamos de ello, hay que recordar al oyente que el objetivo de esta compra era mejorar la seguridad de los ciudadanos, formando a la Guardia Civil para ese menester, ¿no? Es decir, ahora, por un asunto de partidos, de interés político, resulta que los que pagan una vez más somos los ciudadanos, es decir, que no vamos a tener esa seguridad que por lo visto y según los objetivos del contrato era necesaria. Es una burla. Es una burla al español y una burla a los impuestos que pagamos, ¿no? Es decir, pero la participación de Izquierda Unida a mí me parece un elemento muy interesante, es decir, porque hasta ahora la pugna estaba entre Podemos y Sumar. Es verdad que todos damos por amortizada a Yolanda Díaz. De hecho, cada vez se oye con más fuerza el clamor de que se va a incorporar, como ya pasó hace años, con Cristina Almeida y con López Garrido al PSOE. Es decir, pero es un bocado muy jugoso en la extrema izquierda de Izquierda Unida. Hay que recordar que ahí está el Partido Comunista, que es mítico dentro de ese ámbito, ¿no? Y para Podemos es esencial porque otorga la credibilidad como referente de nuevo. Es decir, en los últimos años Podemos ha perdido mucho, ha estado en horas bajas, no, bajísimas, se ha jugado la supervivencia y parece que este papel que está haciendo lastimoso Yolanda Díaz, pues a Podemos, aun cuando también sigue sirviendo al gobierno, le está viniendo muy bien. Con lo cual a mí la introducción de Izquierda Unida es muy interesante, porque si veis cuando dio las explicaciones de ella a la pregunta de una periodista, decía, bueno, ¿esto ha sido Izquierda Unida? No, esto he sido yo. Y eso ha sido por el apoyo que le ha dado el gobierno, porque necesita a Yolanda Díaz ahí. Roberto. Sánchez lo que intenta hacer es apaciguar de alguna manera a Sumar. Que Sumar es un grupúsculo que son rabiosamente antisemitas, pero por esa filia que tiene la extrema izquierda con el Islam y por extensión con el terrorismo islamista. Sira Rego, esta señora,
el mismo 7 de octubre, no hablamos después, cuando las operaciones militares de Israel en Gaza, no, el mismo 7 de octubre, cuando estaban masacrando civiles, secuestrando y violando mujeres, descuartizando bebés, ella ya puso un tuit diciendo que eso era la resistencia palestina y que había que apoyarlo. Esa es Ira Rego. Entonces, este antibilicismo de pacotilla, no a la OTAN del 86, además no es un error cortar toda relación comercial con el sector defensivo con Israel, porque tecnológicamente y militarmente son los mejores y nos pueden ayudar, y ya han dicho que es un error, y están dicho en Israel que se están posicionando con el lado erróneo de la historia, y es verdad, tú no puedes ponerte el lado, cuando habla de no, nos ponemos a favor de Palestina, si estuvieras a favor de Palestina, lo primero estarías en contra de Hamas, que son los que están subyugando a los civiles palestinos y son los que mandan allí, y son los que utilizan a los civiles de escudos humanos, los que ponen armamento en escuelas, en hospitales, etcétera. El hecho de las pistolas, Ramón, no es que las balas no funcionen, es que ya han dicho miembros de la Guardia Civil que son una baratija, que son una chapuza, las propias pistolas. Entonces, claro, ahora tienen que comprar balas para esas pistolas. Las balas tampoco sirven. Aún así, y termino ya, en España, quiero decir, lo que no hace falta comprar a Israel en Estados Unidos ni a nadie. Habría industria, si se quiere, en las fábricas que hay en Eibar, en la fábrica de armas de Trubia, en Asturias, para, digamos, de alguna manera impulsar la industria local y dar trabajo aquí. No hace falta comprar a Israel. Lo que pasa es que, claro, ahora ya con la chapuza de las pistolas Ramón, pues... Pues fíjate, esto se resume finalmente en que el gobierno de Pedro Sánchez rescinde el contrato y, por lo tanto, la Guardia Civil se queda sin las balas necesarias para que sus pistolas funcionen y lo vamos a pagar encima todos los españoles de a pie con 6 millonazos de euros que hay que poner encima de la mesa adicionales. En fin, vamos al tema paradores, Pilar, porque estoy deseando que nos cuentes vaya pedazo de exclusivas que estáis sacando en OK Diario. Simplemente para poner en contexto, plena pandemia, todo el mundo en sus casas, verano del año 2020, septiembre creo que fue. 15 de septiembre. 15 de septiembre del año 2020, todos recluidos en casita con restricciones, ni siquiera se podía pasar de provincia a provincia con las mascarillas, había restricciones para poder moverse libremente por España, pero un pequeño grupo... un pequeño grupito. Lo estás contando tan bien, pero tan bien. Un pequeño grupo de altos cargos socialistas se acercaron a Teruel a inaugurar y a supervisar unas obras de Adif. Romana. Entre ellos, se está pensando lo mismo, Pilar. Entre ellos el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, secretario de organización del partido número 2 de Pedro Sánchez. Y allí se alojaron, en esa jornada de intensa actividad, se alojaron en el parador de Teruel. ¿Y qué pasó esa noche, Pilar? Pues lo que pasó es que tuvieron una comunión y una interconexión con determinadas mujeres que, bueno, pues que yo también... Voy a lanzar un debate un poco paralelo a esta cuestión. Mucha gente dice mujeres prostituidas. Yo creo que esas mujeres, a menos que se demuestre lo contrario, podrían haber estado ahí de manera voluntaria. Totalmente. Y ejerciendo la profesión porque claro quieren. Sí. Entonces, no hay que, o sea, no hay que. Claro. Esas mujeres no son, hasta que si no se demuestra lo contrario, esas mujeres no son víctimas de nada. Oye, ellas fueron a ofrecer un servicio que les pagó el ministro. Presuntamente, el ministro o Koldo o el hermano de Koldo o Aldama o vaya a ¿Alguien les pagaría? Alguien les pagaría porque fueron a ejercer su trabajo y a ofrecer un servicio. Entonces, pues presuntamente lo que sucedió aquel día es que una furgoneta proveniente de Torrent, pueblo natural del ministro, que parece broma. ¡Qué casualidad! Torrent. No es broma, es nacido en Torrente. Es nacido en Torrente. De hecho, en castellano, en español se dice Torrente. Entonces, bueno, pues una furgoneta con prostitutas que ejercen su función en Torrente. ¿Cuántas? 4. 4 prostitutas. 4 prostitutas vinieron en una furgoneta al parador de Teruel y le ofrecieron un servicio al ministro y a su comitiva. Y entonces, con la inmensa mala fortuna de que la fiesta pues debe ser que quizás por el consumo de alguna sustancia que les excitó en demasía, pues se desmadró un poco. Se desmadró un poco la fiesta y entonces eso acabó provocando ciertos destrozos que generaron una relativa, digamos, manifestación o petición de ayuda por parte de los trabajadores del parador de Teruel que estaban un tanto escandalizados por lo que estaba sucediendo. Claro. Porque además hay que entenderlo en el contexto en el que se vivía aquello. Como muy bien has explicado en tu introducción, que es absolutamente inmejorable, creo que la vamos a grabar para ponerla en OK Diario para explicar el tema, porque es inmejorable. Lo que sucedía es que en aquel momento estábamos en pandemia y entonces los hoteles estaban todos cerrados y los que estaban abiertos, estaba abierto solamente una planta para poder desinfectarlo y que fuera pues mucho más fácil. Total, que toda la comitiva, que no solamente estaba compuesta por el equipo de transportes, sino también por el equipo de la entonces delegada del gobierno, es decir, Pilar Alegría, y por el equipo del entonces presidente del gobierno de Aragón, es decir, Javier Lambán,
estaban todos en una misma planta. Y ahí se montó un escándalo de una magnitud tan sumamente enorme que tuvo que ir la gente a ver qué es lo que sucedía. Y lo que sucedía era que la suite del hotel había sido completamente destruida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se le pregunta por esta cuestión, por supuesto el gobierno lo que dice, sois un pseudomedio, bueno, toda esta Lo de retahíla, siempre. la retahíla fantástica, ¿no? El pseudogobierno nos viene a decir que somos un pseudomedio y mientras nos lo dicen, lo que hacen es mandar una carta amenazante a los trabajadores del Parador diciéndoles que les van a amonestar por hacer una cosa maravillosa, y cito textualmente, por revelar información que solo pueden conocer por el ejercicio de su cargo. Que es una forma de admitir que se produjo. Forma de decir de una manera completamente expresa, porque claro, si no, lo lógico hubiera sido que el Paradores hubiera mandado una carta a los empleados diciendo, oiga, está usted despedido porque han mentido de manera flagrante sobre una cosa que no ha sucedido, poniendo en tela de juicio la reputación de los paradores en general, no solamente el de Teruel. Pero no les dicen eso. Lo que les dicen es, usted ha revelado información que solo conoce por el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, admiten que obvia y objetivamente era verdad. En esa feminista todo, por noche de fiesta y desenfreno, mientras todos los españoles estábamos preocupados, algunos, muchos de ellos, miles de ellos, muriéndose aisladamente en los hospitales de España, pues allí, en esa noche, estaba una tal Pilar Alegría, entonces delegada del gobierno en Aragón, hoy ministra portavoz. Bueno, así explicaba su asistencia al Parador de Teruel. Como digo, en esos días, y yo recuerdo haber cenado, por ejemplo, en la misma mesa que estaba, como les decía anteriormente, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Bueno, cenamos y yo creo que a partir de las 12 y algo, ya cuando terminamos, pues nos retiramos y yo evidentemente me fui a dormir a mi habitación. Bueno, se fue a dormir a su habitación. También estaba la presidenta de Adif, que ahora últimamente es el pilpil y la esencia de todas las salsas. Allí estaban, pero que ellas no se enteraron de nada. No, por cierto, perdón, y ya os dejo con esto, pero hay una cosa que es bochornosa. Pilar Alegría ha intentado confundir al principio de una manera muy cutre, que no le ha funcionado, pero lo ha intentado, diciendo que todo lo que fuera relacionarla con lo que ocurrió aquel día era un ataque profundamente machista. Cierto. Que si se le estaba preguntando con quién estaba cuando nadie le ha preguntado con quién ha dormido y a todo el mundo le da igual la vida personal de esta señora, es que nos da exactamente igual. Y ha intentado decir que es que todo lo que se estaba diciendo se le estaba diciendo por ser mujer y por ser la contrincante de Jorge Azcón. Sí, jugó la carta del feminismo ahí. Exactamente. Y entonces, pues hay que decir que esto es profundamente bochornoso, porque si esta persona, el día que nosotros sacamos la información, hubiera dicho, oiga, yo estuve durmiendo aquel día en el Parador y es mentira lo que dicen, porque si no lo hubiera escuchado, es mentira, se hubiera terminado todo eso y entonces nos podrían llamar pseudomedio, inventar, Eduardo Inda va a ir al infierno, toda la retahíla completa. Pero no hicieron eso. Cuando una reportera nuestra fue a Zaragoza a preguntarle si ella había estado allí, hizo las famosísimas declaraciones en las que le dijo, bueno, es que ¿me está usted preguntando por dónde estaba durmiendo? Claro, pero una información porque ustedes son un pseudomedio. Entonces, quiero decir que su intento cutre, fatal. Su forma de salir de ello reconociéndolo, peor aún. Y que encima además nos intenten jugar la carta feminista, pues es que es agotador. Efectivamente, en esa pregunta, que estaba muy bien tirada por vuestra periodista, digamos que se puso perfil, porque no dijo ni sí ni no, dijo, usted me está preguntando con quién duermo o dónde duermo, y 24 horas después tuvo que admitir públicamente que efectivamente estaba allí junto con la presidenta de Adif, pero que ella no se enteró de nada. Óscar y Roberto. Bueno, a ver, tú decías efectivamente, contextualizando muy bien, que el momento en el que nos encontrábamos, donde estábamos encarcelados por este gobierno, donde estaban muriendo muchas personas, 130.000 en concreto, donde también hay que recordarlo, ni siquiera se nos dejaba acompañar a nuestros muertos en el sepelio. Es decir, pues había este tipo de personas, que además no era un cualquiera, es decir, que no solo se lucraban a costa de las mascarillas ilícitamente, sino que además pues se lo pasaban pipa, ¿no? Es decir, te ha faltado decir en eso de la comunión que era una comunión fraternal con las prostitutas, ¿no? Es decir, pero sobre todo lo que a mí me llamó la atención cuando leí, por cierto, enhorabuena OK Diario, porque me parece un bombazo y además, si no fuera lo trágico de las consecuencias, es un vodevil, pero lo contéis muy bien, ¿no? Es decir, sobre todo el sentimiento de impunidad política que tenía esta gente. Estamos hablando de que en aquellos momentos este señor Ábalos era el más poderoso del gobierno después del presidente. Y no le importaba, aunque fuera un grupo de empleados que lo vieran, les daba exactamente igual, tenían un sentimiento de impunidad. La imagen ya
de Koldo, no lo olvidemos, el hombre fuerte que puso en el tema en el caso Sánchez, el propio presidente del gobierno para apoyar a Ábalos. El del Peugeot. Es decir, efectivamente, en una furgoneta con las prostitutas es alucinante, ¿no? Es una imagen gráfica, ¿eh? Pero el tema de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que... Joder, yo le recomiendo que se vaya, ¿no? Porque si hubiera decencia, es que da vergüenza escucharla la mayor parte de las veces, ¿no? Es decir, tú has hablado, Pilar, de las excusas que ha puesto, ¿no? Hay dos técnicas que utiliza mucho esta gente, ¿no? A falta de argumento. Una es el victimismo, es decir, y otra es la proyección. El victimismo no lo sabemos, pero la proyección, que es atribuir al otro los defectos propios. En este caso habla de mala fe, habla de odio, es decir, y eso es lo que efectivamente transmiten ellos. A mí, ¿sabéis lo que me parece más lamentable de todo este episodio? Siendo todo lamentable, el insulto vergonzoso hacia las prostitutas de Teruel. Totalmente. Porque narices... respeto terrible. Pero vamos a ver, o sea, que parece ser que no le gustaban las de Teruel y manda las prostitutas que se las traigan directamente de Torrent. De su pueblo. Pero de es que su pueblo. Eso también, oye, cada uno también tiene que hacer... Yo aquí muchas veces hago mucha patria de Murcia, porque yo soy murciana y me gusta reivindicarlo. Pues él, en lo que puede, es decir, en el uso de prostitutas, pues quiere las de su pueblo. Bueno, pues estamos viendo el episodio lamentable del exministro de Transportes en el parador de Teruel. Y, por cierto, esto es lo que decía José Luis Ábalos sobre el tema de la prostitución. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por sexo? Bueno, pero vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí. Por dinero. Solo por dinero. Bueno, pues aquí queda esta declaración para los anales de la historia de la política. A ver, Adrián, cuéntanos cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta. Pues hoy hemos preguntado que cuál es el legado del Papa Francisco. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas era pues el legado que ha dejado es cercano con los pobres, división en la Iglesia, no hizo grandes cambios o es un Papa comunista, y el 60% cree que es un Papa comunista y un 20% también cree que ha dejado pues esa división en la Iglesia. Y vamos a escuchar también lo que nos han dejado los oyentes. Hola, buen día desde Rubí, Barcelona. Para mí el único legado que deja es el apoyo absoluto a todo mundo comunista. Y si no, ¿por qué os creéis que los pijopobres están de luto? Eso es lo que yo me pregunto. Siempre con vosotros. ¡Viva la libertad! Hola, buenos días. Pues para mí el Papa Francisco ha sido un grescas, un creador de cizaña. No ha sido para nada un papa de todos y a lo que se ha dedicado ha sido a politiquear y además de mala forma. Gracias por el programa. Un papa que ha sido elogiado y alabado por Putin, por Pedro Sánchez, por Pablo Iglesias y por toda la patulea de la izquierda siniestra, te da una idea de qué tipo de papa era. Pedro Sánchez no va al funeral del Papa. Es un dictador comunista, igual que Xi Jinping y que Putin. A ver si los socialistas y demás seguidores de Pedro Sánchez se dan cuenta. Nos quiere llevar a un país comunista. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Roberto Granda, muchísimas gracias. Un auténtico placer. Óscar Rivas, muchas gracias. Pilar Rodríguez Los Santos. Yo he venido a por tu libro y aquí sigo sin tu libro. Ahora mismo te lo voy a dar. Dedicado, además, dedicado. Socialismo, la ruina de España. Nosotros continuamos. Ahora vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, de la mano de Leticia Vaquero, y a continuación una entrevista de la mano de Jesús Úbeda. La Trinchera de Llamas,